Sí, buenas tardes con todos. Vamos al inicio, la sesión número 9. Nos confirman si logra ver la pantalla correctamente, chicos. Todo conforme para el inicio. Una confirmación bastaría para el día de hoy. Bien, buenas noches con todos. Iniciamos la sesión número 9 del curso. Recuerden que el día de hoy vamos a tener en este caso la última sesión teórica previo al examen parcial de la semana 10, que es la que corresponde exactamente a la semana que viene, que tal, Carlos. Mostramos la agenda de la semana, y en este caso el temario, ¿no? El temario para el día de hoy corresponde al tema de longitud de arco. Vamos a calcular, vamos a medir en este caso la longitud de una curva, la longitud de un arco o de un segmento de recta. Fijando ideas, podemos tomar una curva cualquiera, ¿sí? Vamos a poder medir en este caso una curva cualquiera, digamos esta curva que está siendo trazada, desde un punto, ¿sí? En este caso, de un punto cuya abscisa es a otro punto cuya abscisa es justamente B. Trabajamos en este caso la longitud de arco, la longitud de una curva o la longitud de un segmento de recta. En todos los casos, la longitud va a ser en este caso simbolizada y denotada por L. L siempre va a ser en este caso la longitud de una curva que trabajamos el día de hoy. Únicamente se va a trabajar con una sola fórmula. Esa fórmula te va a permitir hallar la longitud de una curva mediante la integral clásica, mediante la integral definida que se revisó el ciclo anterior. O sea, la longitud de arco trabaja únicamente con una fórmula. Una sola fórmula para el tema de longitud de arco, y es justamente la pregunta 4 o la pregunta 5 que corresponde a ese tema. ¿Sí? La pregunta 4 o 5 del examen parcial corresponde al tema de longitud de arco, longitud de curva. Únicamente trabajamos con el tema de coordenadas cartesianas, ¿sí? Polares, ¿no? Únicamente con coordenadas cartesianas y con la integral clásica del ciclo pasado. En cuanto a los ejercicios, hacemos un mapeo, indicamos que van a trabajarse dos ejercicios de longitud de arco, un ejercicio tipo práctica, y el segundo ejercicio, tipo examen parcial. Entonces, principalmente se trabajaría con dos ejercicios de aplicación de la fórmula de longitud de arco, ¿sí? Únicamente se trabaja con una fórmula, con un solo caso. El otro caso sería la paramétrica, que también trabajamos, pero no está incluido dentro del examen parcial. Para luego finalizar en este caso con las conclusiones y recomendaciones para el día de hoy. Temario listo, abrimos el espacio de las consultas y dudas de la sesión anterior. Recordemos que en este caso que la sesión anterior se trabajó el tema de polares. Recuerden que todo lo que tenga que ver con polares se trabaja básicamente con el catálogo. Se trabaja en base a un modelo, en base a todos los modelitos que se encuentran dentro de los catálogos para las curvas características fundamentales. Recuerden que hay modelos para circunferencia de centro movido o de centro en el origen de coordenadas. También hay un modelito para cardioide, cardioide horizontal y cardioide vertical. Y por último, tenemos modelo también para rectas que pasan por el origen de coordenadas. Recuerden que en el examen parcial únicamente se trabajaría con esos tres tipos de curvas en todas las variantes que se ofrezcan. Circunferencia en primer lugar, luego trabajamos con el tema de cardioide y finalmente culminamos con el tema de rectas, únicamente con estas curvas para los ejercicios de área en polares de la pregunta 4, la pregunta 5 del próximo examen parcial. Conociendo el catálogo, te indican que el área de esta curva, te dan como dato ya una curva. La curva estaría dada en polares, debido a que solamente está el R o el teta. En ambos casos, ¿no? En este caso tenemos R y teta simultáneamente. Pero recuerda que basta que esté solamente R, o de repente que esté solamente teta, o quizás tengas ambos, para que indique que la ecuación está en coordenadas polares, ¿sí? Dentro del ejercicio. Te indican en este caso que esta curva número 1, le damos nombre, vamos a comenzar a repasar un poquito el catálogo, que la curva número 1, C1, sea exactamente la curva cuya ecuación tenemos enfrente. Sí, ¿alguien puede indicarnos exactamente cuál es el nombre de la curva número 1, en este caso, al simplemente ver la ecuación?
¿Cuál sería el nombre de la curva número 1 que tenemos enfrente? Para luego calcular el área de esta curva. ¿Será circunferencia? ¿Será cardioide? ¿O será recta? Recuerden que tenemos que trabajar el modelo. Cada una de ellas tiene una forma, en este caso característica. Para el tema de circunferencia, el modelo es el siguiente. Comenzamos con el R, que es el segundo parámetro de polares. Esto tiene que ser igual a una constante A, que puede ser positiva o negativa, multiplicado por el coseno del ángulo teta, el teta solito en el argumento del coseno. Recordemos que esto de acá vendría a ser un modelo de circunferencia, ¿sí? Modelo de circunferencia de tipo coseno. Modelo de circunferencia con centro movido, ¿sí? Es modelo de circunferencia. Vamos a aprender por acá un pequeño bosquejo de esta circunferencia. Dibujamos el eje normal, que es justamente el eje vertical. Este es el N, este es el eje normal. Y dibujamos el eje polar correspondiente. Eje polar vendría a ser el eje X en sí. Colocamos el nombre, eje polar. Por simple comparación, podemos ver que ambas ecuaciones son las mismas, ¿no? O sea, en este caso, la ecuación que aparece en la segunda línea es el modelo en la teoría, y la ecuación que aparece en la primera línea es justamente lo que tú deseas graficar. Por simple comparación, ¿cuánto valdría la letra A en nuestro caso? Bien, chicos, su colaboración. ¿Cuánto sería la letra A? ¿Sí? Por comparación, el modelo junto con lo que deseas graficar. ¿Cuánto sería el valor de A a simple vista? ¿Cuánto vale el acompañante del coseno en cada caso? Acompañante del coseno, 4. Acompañante del coseno A. De acuerdo a ello, la letra A vendría a ser básicamente 4. Es muy importante recordar o ver el signo del A. Sí, claramente, el signo de este 4 es positivo. Y lo vas a usar siempre para poder graficar correctamente una circunferencia. Teniendo en cuenta también que el coseno, basta que esté el coseno para que la simetría sea con respecto al eje horizontal. Si el coseno está en tu ecuación, la simetría es respecto al eje horizontal o eje polar. Entonces, por acá sabiendo ello, únicamente trabajaría con el eje polar como eje de simetría. ¿Por qué, profesor? Por la presencia del coseno. Si está el coseno, la simetría es polar. Si está el seno, sería simetría normal. Entonces, en este caso sería simetría polar. El efecto espejo, la reflexión sería respecto al eje polar. Mencionamos, identificamos cuál es el signo del 4. ¿Cuál sería el signo del 4, chicos? ¿Sí? ¿Lo pueden ver acá? Está resaltado de verde. El signo del 4 es positivo, únicamente con la parte positiva del eje polar. Es lo único que te indica el signo de la constante A, que trabajes únicamente con la parte positiva del eje polar. Recuerda que esto de acá es la circunferencia tangente al origen. O sea, únicamente tocaría al origen o al eje normal en el polo. Dibujamos un bracito superior de la siguiente manera, bracito superior y luego el bracito inferior para formar la circunferencia con centro movido. Recuerden que el valor de A te indica exactamente el diámetro de la circunferencia. ¿Sí? Entonces su diámetro se ubicaría en 4. Si el diámetro se da en 4, ¿cuánto o dónde estaría su centro? ¿Lo pueden verificar? Si el diámetro es 4, ¿en qué puntito se estaría ubicando exactamente el centro de esa circunferencia? ¿Sí? Punto medio estaría en 2. Y siendo así, si el centro está en 2 y el diámetro es 4, su radio sería básicamente 2. Área de una circunferencia, deseas calcular el área de esta circunferencia, su radio es 2, área, por fórmula, pi, el valor de radio es 2, lo elevas al cuadrado, finalmente tienes el área ya calculada. 2 al cuadrado, 4, 4 pi, unidades al cuadrado. Por simple comparación,
podemos ver que el resultado que te indicaba es verdadero, porque coincidimos con el resultado del área de esta circunferencia con centro movido. ¿Alguna consulta, chicos, con el catálogo de circunferencia? El resultado en este ejercicio, en esta primera parte, es verdadero, porque tenemos el mismo resultado también nosotros. 4pi unidades cuadradas. Revísenlo. Si hay alguna consulta, nos comparten por los comentarios o de repente levantando la manito directamente con el audio. ¿Alguna consulta, chicos, mientras van tomando nota? Claro, profe. Listo, muy bien. Procedemos a trabajar y plantear el segundo ejercicio de repaso. ¿Será verdadero o no será verdadero que el área de esta curva es igual a la integral de 0 a pi de esta expresión? ¿Qué opina? Vamos a dar el nombre a la siguiente curva, a la curva del inciso 2, ¿sí? Que la curva número 2, en este caso, tenga como ecuación lo siguiente. El área de esta curva vendría a ser igual a esta fórmula de área. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso a simple vista? El área de la curva número 2 vendría a ser esta integral. ¿Cierto o no cierto? ¿O qué le faltaría a esta integral? ¿O en qué estaría fallando? Recuerden que por la sesión anterior se trabajaron dos casos. Caso 1, caso 2. Y todo dependía de a cuántas curvas chocaba el vector o el rayo trazado desde el polo u origen. ¿Sí? Entonces por acá graficamos, recordamos la sesión pasada. Eje polar es el eje horizontal. El eje polar justamente es el eje de las abscisas. Eje normal correspondiente al eje vertical. El eje normal, recuerda que es el eje de las ordenadas. Y todo dependía de un pequeño rayo que partía desde el polo y se dirigía hacia el área que deseabas calcular. Recuerda que este vector o rayo iniciaba justamente en el polo, justamente en el origen, y luego se trazaba exactamente al área. Si había un solo punto de corte, ¿qué caso se trabajaba, chicos? Si había un solo corte entre la flecha y el área, ¿qué caso se trabajaba cuando tenías un solo corte? O cuando tenías dos cortes, ¿sí? Dos cortes de esta flechita que acabas de graficar. ¿Qué caso se trabajaba respectivamente? Es muy sencillo. Un solo corte, caso número 1. Así de sencillo. Dos cortes, caso número 2. Para el tema de área en coordenadas polares. Y a simple vista, podemos indicar que esta área está dada incorrectamente, porque le falta la diferencial. Respecto a quién voy a trabajar, no se sabe. Te falta colocar acá la diferencial de teta para que esta integral esté correctamente definida y puedas calcular correctamente el área. O sea, no había necesidad de ni siquiera saber, en este caso, la graficación. Simplemente está fallando porque no tienes la diferencial de teta, que es el parámetro, respecto del cual tú vas a tener que integrar. Pero yéndonos un poquito más en este caso, a fondo, si estaría la diferencial, tendrías que haber graficado lo que es esta cardioide. Recuerden que cardioide es por catálogo. Profe, yo lo quiero hacer por criterios también. Te vas a tardar un poco, pero también se puede trabajar por los criterios de graficación. Recuerden que para cardioide tenemos también una fórmula, un catálogo. Catálogo para cardioide de tipo coseno. R es igual a una constante A, que es un número fijo, un número real, multiplicado por un paréntesis. 1 más menos coseno del ángulo teta. Recuerda que este es el modelo de cardioide de tipo coseno. Solamente tienen que tener coseno de teta. Si colocas coseno de 2 teta, estarías ante una flor o una rosa de 2, 3 o n pétalos. Tiene que ser tal cual. Factorizamos el 1. Recuerda que acá
se puede factorizar el 1 de manera, en este caso, automática, porque el 1 siempre multiplica a cualquier factor, y siendo así, se tendría exactamente el valor de la letra A. Acompañante 1, acompañante A. El A exactamente sería 1. Recuerden que el A es lo más importante de una cardioide vertical horizontal. ¿Sí? Esto es una cardioide. ¿Sí? De acuerdo a lo indicado, tienen en este caso, recordación rápida de si está el coseno, respecto de qué eje se haría la simetría, o con qué eje trabajarían si está el coseno en su ecuación polar. ¿Lo recuerdan del caso anterior? Si está el coseno, respecto de qué eje trabajamos, polar o normal. ¿Sí? Recordemos justo el caso anterior. Si está el coseno, la simetría es polar. Si está el seno, sería normal. Pero como está el coseno, simetría respecto del eje polar. Tener en cuenta que el signo dentro del paréntesis indica qué región vas a tomar. Aparece el más. Si aparece el más, tomas únicamente la parte positiva del eje polar. Comenzamos a trabajar con los valores de A. A vale 1. 1 superior, 1 inferior. El doble de 1, 2. Siempre se toma el doble para cardioide. Alcance máximo en 2. Dibujamos la cardioide mediante bracitos, siempre uniéndolo al centro u origen o polo del plano polar. Este es el polo. 1 con el polito. Brazo superior. El polo con el -1. Y luego lo unimos con el alcance máximo, que es 2. Cardioide horizontal. Recuerda que la cardioide siempre tiene forma de corazón achatado, alargado. Eso sería la cardioide, solamente que no había necesidad de graficar esta cardioide porque esto fallaba en la diferencial de teta. Y con eso indicamos que eso es falso. Primer enunciado verdadero y el segundo enunciado sería un enunciado falso. Falso. Bien, chicos, ¿alguna consulta con el ejercicio en este caso del tema anterior? ¿Alguna consulta? Damos 1 minuto, 2 minutos para que lo revisen y para que trabajemos ya en sí los temas correspondientes a esta semana 4. 1 minuto para que revisen y hagan sus consultas. Muy bien, sí, nos indica si hay consulta, chicos. ¿Todo conforme? Nos confirman también si está todo conforme a través de los comentarios para continuar en breve. Sí, genial. Tenemos ahí la confirmación de Robert. Vamos a continuar en este caso mencionando el objetivo para el día de hoy, que principalmente se da en el tema de longitud de una curva. Pregunta número 4, número 5 del examen parcial. Objetivo para el día de hoy, calcular la longitud de una curva mediante la integral clásica, mediante la integral definida y también a través del método de sustitución que se trabajó en la primera semana de clase. Utilidad. Planteamos en este caso dos imágenes. Sí, ¿me pueden indicar, chicos, qué de común encontramos o qué de similitud
encontramos en ambas figuras? ¿Qué de común encuentran en la figura número 1? Que es un separador de banco, de cola de banco. Y la figura número 2, que corresponde también a un separador de una pileta en la Plaza Mayor. ¿Qué de común encuentran en ambas imágenes? En este caso, por simple observación. ¿Qué de común encontrarían, chicos? Su colaboración para poder iniciar y mencionar en este caso lo que es la aplicación o un acercamiento a la utilidad del tema de hoy. ¿Correcto? Claro, Kevin. Tendríamos una curva. ¿Y cuál es el nombre de esa curva que se trabajó en ciclos pasados? ¿Qué nombre o a qué curva te hace recordar el separador de bancos y también el separador de la pileta? ¿Sí? ¿A qué curva te hace recordar? ¿O a qué función? También hay una función llamada, en este caso, relacionada al tema de esta curvita, que es justamente la caída que se da siempre cuando tenemos cuerdas. La parábola, efectivamente, pero la consulta sería, ¿la parábola aparece de manera natural en la naturaleza? ¿O la parábola vendría a ser una curva ideal, una curva que nosotros queremos que aparezca, pero en realidad no se da? ¿Qué opinan, chicos? ¿Ustedes creen que la parábola aparece de manera natural o es en este caso un caso ideal a lo que nosotros siempre buscamos? Función cuadrática, excelente, Kevin. En realidad la parábola es lo ideal. Lo ideal es que aparezca la parábola, pero no aparece. Aparece una curva muy parecida a la parábola, pero propiamente la parábola no aparece en la vida real. Lo que aparece es la función llamada catenaria. Observa que la catenaria es muy parecida a una parábola, solamente que es más angosta. Y además la ecuación de la catenaria no se trabaja en términos de función cuadrática, se trabaja en términos de cosenos hiperbólicos, que es justamente uno de los tipos especiales de funciones que viene siendo estudiado hace pocos años. El coseno hiperbólico, el seno hiperbólico. Lo vas a ver en el siguiente ciclo, si por ahí llevas el tema de matemática aplicada a la toma de decisiones. El coseno hiperbólico, o en este caso la catenaria, te permite tener en este caso la seguridad de que tu estructura, de que tu puente, o de repente de que la cúpula de una iglesia sea estable frente a sismos, frente a terremotos y frente al mismo movimiento de los carros al pasar. La catenaria es la curva que te ofrece mayor estabilidad, en este caso en construcciones. Y normalmente este A, ¿sí? El A que aparece acá y el A que aparece acá, se obtiene mediante experimentación y mediante trabajo de campo. O sea, el A se obtiene mediante trabajo de campo, mediante simulación con el MATLAB o de repente con el Fortran, ¿sí? Una vez hallado el A, puedes trabajar ya lo que es el diseño de la estructura, pero básicamente con la catenaria. ¿Y cómo calculas la longitud de una catenaria? Mediante la fórmula que brindamos el día de hoy. Vamos a trabajar en este caso y vamos a ver la longitud de una catenaria o de repente de ahí la longitud de un pequeño puente o de una pequeña estructura. Pasamos al siguiente punto. Saberes previos. Recordar lo básico. Lo principal el día de hoy es recordar la fórmula para la derivada de la función potencia básica. Consideremos que f sea la función potencia básica x a la n. Hacemos la consulta para ver y sondear. ¿A qué era igual la derivada de la función potencia? ¿Recuerdan cómo se derivaba la función potencia básica? Eso es lo principal el día de hoy. Vamos a trabajar con la función potencia para su derivada. ¿Recuerdan qué pasaba con el exponente n? Sea fracción, sea entero, sea positivo o negativo. ¿Qué pasaba con el exponente n al derivarlo respecto de x? ¿Qué pasaba, chicos, con el n? Según el ciclo pasado. ¿Qué les indicó el profesor? ¿Qué regla se aplicaba para la función potencia al momento de derivar? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba? Se aplicaba la regla del sombrerito. El n, que es el exponente, siempre baja. Baja el exponente, la base es x, multiplicado por la base y el exponente disminuido en una unidad. Tomas el exponente
Y por regla de la derivada, se le quita 1 a justamente al n. Regla de la función potencia para la derivada de la función. Sabiendo ello, te ponen por acá unos pequeños ejemplitos acerca de la raíz cuadrada de x. Lo simplificamos. Vamos a trabajar algo más interesante. Digamos que la función y sea igual a x a las 5 medios. Exponente fraccionario. Bien, chicos, ¿cuánto es la derivada de x a las 5 medios? Siguiendo la regla de la función potencia de la parte superior izquierda. ¿Cuánto sería el y'? ¿Qué pasaría con el 5 medios? Si por ahí no recuerdan, ¿qué sucede con el 5 medios? ¿Se mantiene o baja? Al derivarlo con la regla de la función potencia. ¿Qué opinan, chicos? Baja, sube, se anula, puede seguir en este caso la flechita que coloco acá, para indicar exactamente qué pasaría con este exponente al derivarse. Efectivamente, Rodolfo, baja el 5 medios. Entonces tendrías que hacer ese proceso. Profe, el 5 medios baja por el exponente. Por supuesto. Queda multiplicado por la base, exponente, base, queda multiplicado por x. El exponente disminuido en una unidad. Esa es la regla de la función potencia. 5 medios menos 1. Listo. Más difícil que eso no se va a plantear en el examen parcial. Regla de la función potencia. Comenzamos acá, básicamente solamente a operar. Bajamos el 5 medios. Bajamos el x. 5 medios menos 1. 5 menos 2, 3. 3 medios. Derivada de la función potencia fraccionaria. ¿Alguna consulta en este caso con la derivación de la función potencia, chicos? ¿Se entendió este pequeño repasito de función potencia? ¿Nos confirman con un OK? De lo contrario, revisamos un ejercicio más de función potencia. ¿Qué opinan? ¿Todo bien? ¿Pasamos o hacemos un ejercicio adicional? ¿Otro más? Genial. Vamos a trabajar. Profe, ¿y exactamente me puede dar alguna recomendación acerca de algún tip, en este caso importante para la pregunta número 4, 5 de longitud de arco? Échale mucho ojito a la derivada de la función potencia. Es fácil, es muy sencillo, pero al momento de realizar puede generarse un error. Entonces lo primero que tienes que hacer es revisar tu derivada. Lo verificas. 5 medios bajó, genial. Lo disminuye en 1, genial. Luego bajó, opere bien y recién ahí aplica la formulita. Recuerden que aquí es donde se dan mayormente los errores al momento de usar la fórmula que brindamos el día de hoy. Errores pequeños, errores en este caso de cálculo interno. Otro ejercicio, ahora con un número más elevado. Una función potencia, función y, función potencia, x elevado a la 9 medios. Y te pide la derivada de la función potencia. Quiero la derivada de x a la 9 medios. ¿Qué pasaba con el exponente, jóvenes, si quería trabajar la función potencia? Al derivarlo, ¿qué pasaba con el 9 medios que hace el papel de exponente? Baja, sube, se mantiene o desaparece. Baja. ¿Sí? Baja. No se olvide, el exponente siempre baja cuando derivas función potencia. Profe, ¿quién es la base? La base es x. Queda multiplicado siempre por la base. El 9 medios disminuye en una unidad. Tomas el 9 medios por acá y queda disminuido en una unidad. Esa es la regla de la función potencia. Bajo el y', bajo el 9 medios, bajo el x, 9 medios menos 1, 7 medios. Se terminó la regla de la función potencia, ¿sí? Para la derivada en este caso. ¿Alguna consulta, chicos, en este caso con la derivada? ¿Todo bien? ¿Sí? Revísenlo. En unos momentos trabajamos ya el tema propio del día de hoy. ¿Listo? Revísenlo.
Bien, chicos, mostramos la única fórmula que trabajamos el día de hoy, principalmente mirando ya el parcial. Recordemos lo que queremos nosotros es calcular, por ejemplo, la longitud de una circunferencia o la longitud de recorrido de una pequeña partícula alrededor de una curva. No necesariamente conocemos la identidad de una curva. Puede tener en este caso una figura o una forma suave, pero no conocida. Entonces trabajamos lo que es la longitud de una curva. Principalmente la longitud se representa con el L, letra inicial de la palabra longitud. Recuerden que el intervalo siempre es dato, siempre es un intervalo cerrado. Inicia en A, termina en B. Los límites de integración de la fórmula. El y es la función. Algunas condiciones técnicas para que se dé el uso correcto de la fórmula. La función f tiene que tener derivada continua, es decir, el trazado de la gráfica no tiene que tener ningún agujero, no tiene que tener ningún espacio en blanco y tampoco tendría que saltar de manera brusca. Esto es garantizado por derivada continua en el intervalo cerrado AB. Trabajamos el primer ejercicio del tema de longitud de arco. Vamos a colocar la formulita que hemos mostrado acá, ¿sí? Lo vamos a mostrar en la parte derecha del ejercicio que a continuación desarrollamos. Única fórmula para el tema de longitud de arco, de curva o de segmento de recta para el día de hoy. Nos plantea hallar la longitud de una curva. Longitud de curva, longitud de arco, es lo mismo, sí. Entonces nos están pidiendo acá, calcule la longitud de arco, longitud de curva. ¿Sí? Nos piden la longitud de una curva y siempre te van a dar el nombre. Te van a dar siempre, en este caso, la función. En este caso es una función potencia, es una función potencia básica, la más sencilla que te pueden dar. Y te dan también lo que es el intervalo o dominio de esta función. Te indican que solamente se vas a trabajarlo de 0 a 6, sea para x igual a 0, y luego para x igual a 6, ya tienes todos los datos. Planteamos por acá la formulita a trabajar. Recordar, se parte siempre como recomendación de adentro hacia afuera. Lo primero que se tiene que hacer es calcular la derivada de la función. Derivada de y respecto de la variable x. Esa es la recomendación que se hace. Parte siempre la derivada de la función. Observar que la letra y ya es dato. Entonces acá colocamos, sabemos por el ejercicio, sabemos por dato que la función y es una función potencia. Transcribo, y es igual doble de x a la 3 medios. Profe, ¿de dónde es eso? Es dato. Es dato de la primera línea, el nombre de la función. Ahora te piden derivar, procedemos a derivar, pero con la regla de Leibniz, simplemente como notación. Leibniz sería como forma de escribir. Planteamos, derivada de y respecto de x. Vamos a derivar respecto de la variable x en ambos lados. Estamos derivando y respecto de x, este es igual. Observa que acá hay un producto multiplicación de un escalar o número por una función. Bien, chicos, si derivamos un número por una función, ¿qué pasa con el numerito? ¿Desaparece, salta o se hace cero? ¿Qué pasaba cuando multiplicabas un número por una función? ¿Recuerdan qué sucedía con el numerito? ¿Qué pasa con la derivada de un número? ¿O qué pasa con la integral de un número? Se comporta siempre del mismo modo. El 2, que es número, nunca se deriva. Siempre salta. Siempre se extrae. O sea que este 2 salió. Y derivarías únicamente, en este caso, la función potencia básica. ¿Cuánto es la derivada de x a la 3 medios? Lo trabajamos hace unos segundos en los saberes previos. ¿Cuánto es la derivada de x a la 3 medios, chicos? ¿Qué pasaba con el exponente? ¿Qué pasaba con la base? ¿Nos podrían indicar cuánto es la derivada de x a la 3 medios? ¿Resulta fácil? ¿Resulta sencillo? ¿Nos confirman? ¿O lo trabajamos paso a paso? Derivada de x a la 3 medios. Sería 3 medios de x elevado a la 1 medio. Claro, excelente. Regla de la función potencia. El 3 medios, que es el exponente, baja
siempre baja, se multiplica por la base y el 3 medios, menos 1, 1 medio. Tal cual le indicó su compañero. Regla de la función potencia para la función x a la 3 medios. Simplificamos. 2 con 2 se va. Recuerda que siempre se va a simplificar algo. Lo ideal es no trabajar o no tener en este caso expresiones complicadas para la derivada. Siempre se va a simplificar. Entonces, ¿cuánto sería la derivada de y respecto de x, chicos? Por simple inspección, ¿cuánto es la derivada de y respecto de x? ¿Qué es lo que te está quedando? Bajas el 3, ¿sí? ¿Cierto? El 3 baja. No se ha simplificado. Y el x a la 1 medio se transforma en la raíz cuadrada de x. Esto es lo más complicado en el tema de hoy, la derivación. Lo reemplazamos todo en la única fórmula que hemos visto, en la fórmula de longitud de arco. Reemplazando. Profe, ¿dónde voy a reemplazarlo? Lo reemplazas en la fórmula. ¿Sí? En la fórmula de longitud de arco. Fórmula L, que es justamente de longitud, integral. ¿Dónde inicia y dónde acaba esta curvita, chicos? Primera línea, dominio. ¿De dónde a dónde se está trabajando esta longitud de arco como dada? Logra identificarlo siguiendo el lápiz de 0 a 6. Inicia en 0, termina en 6, ábrese radicando 1 más algo al cuadrado, pero recuerda que lo que está dentro del cuadrado es la derivada que tú has calculado previamente. ¿Cuánto es esa derivada? 3 raíz de x. Se completó. Cierras la raíz diferencial de x y luego eliminas un error frecuente en el parcial. Olvidar del cuadrado. Recuerda que está al cuadrado la derivada y que este cuadradito aplica tanto a cada factor, tanto al 3 como a la raíz cuadrada de x. Distribuimos el exponente. L, integral de 0 a 6, raíz cuadrada, 1 más, 3 al cuadrado 9, el 2 se anula con el índice, 1 más 9x es justamente el radicando de esta integral. ¿Alguna consulta con el desarrollo del ejercicio, chicos? ¿Se comprendía la idea? ¿Algo que no haya quedado claro para continuar? ¿Todo bien? ¿Nos confirman si está todo ok? Para continuar con el desarrollo. ¿Listo? Correcto. Recuerden que lo que se les pide es integral, pero lo tienen que trabajar paso a paso. Profe, ¿por qué? Porque así está la rúbrica de evaluación. Entonces lo que tú tienes que hacer aquí es hacer un cambio de variable. Profe, si lo hago directo, se consideraría la mitad de puntaje. Tienes que hacer un cambio de variable o de repente por ahí. Trabajarlo directo, pero que se note que has aplicado el teorema fundamental del cálculo o que se note que has hallado la integral de manera manual. En este tema no se evalúa integral por calculadora. Siempre es paso a paso para el tema de longitud de arco. Cambio de variable. ¿Cuál sería el cambio de variable sugerido para este ejercicio? ¿Recuerdan cuál sería el cambio de variable adecuado? Viendo esta integral, guíate de lo que estamos sombreando. El cambio de variable para el tema de longitud de arco siempre es lo que está dentro de la raíz. Esto siempre va a ser el cambio de variable adecuado y recomendado para este tema. 1 más 9 es ese. Ese es el cambio de variable adecuado, lo que está dentro de la raíz. Entonces procedes a trabajar lo que son las derivaciones correspondientes. Derivas respecto de la variable x de u, derivada de un número 0, derivada de 9x es 9, 9 diferencial de x,
Despejamos la diferencial de X. El 9 está multiplicando. Pasa a dividir diferencial de U sobre 9. Profe, no lo quiero trabajar así. Lo puedes trabajar de manera directa también, pero que se note que estás trabajando la integral. ¿Sí? Eso es lo que podría hacer. ¿Sí? Verificamos los límites de integración debido a que hemos hecho un cambio de variable. Y si sigues el método de dejarlo todo en términos de U, tendrías que verificar los límites de integración. Verificando los límites. Límites de integración. Listo. Trabajamos con un cuadrito de doble entrada para verificar los límites de integración de este ejercicio. Vamos a verificarlo. Cuadrito de doble entrada. Procedemos a dibujar nuestro cuadrito. 2 filas, 3 columnas, variable inicial. Recuerda que solamente estamos concentrándonos en desarrollar esta integral. La integral asterisco es lo que nosotros deseamos calcular. ¿Cuál sería la letra inicial para asterisco? ¿Sí se dan cuenta cuál sería la letra inicial en la integral de asterisco? Sería X va de 0 a 6, mayor o igual a 0, menor o igual a 6. ¿Cuál sería exactamente el cambio de variable? El cambio de variable es justamente la nueva variable. O sea, esto trabajaría en términos de U. Si X vale 0, ¿cuánto valdría U? Si X vale 6, ¿cuánto valdría U? ¿Se dieron cuenta, jóvenes? Si X vale 0, ¿cuánto sería U? ¿Me confirman cuánto sería U? Si X vale 0, ¿cuánto creen? Sí, lo trabajamos en la semana número 1. Claro, 1. Profe, ¿por qué? Todo se reemplaza en el cambio de variable. Recuerda que si X vale 0, 9 por 0, 0, más 1 es 1. Si X vale 6, 9 por 6, 54, más 1, 55. Nuevo límite de integración para la variable U. Va de 1 a 55. Recuerda que estamos reemplazándolo todo en el cambio de variable para el U. ¿Alguna consulta, jóvenes, con el desarrollo de la tablita de doble entrada? ¿Todo bien? Nos detenemos ahí. Muy bien, no hay ninguna consulta. Todo lo reemplazamos en asterisco y planteamos lo que es el teorema fundamental del cálculo. Reemplazando en asterisco la longitud. Los límites de integración ahora son de 1 a 55. Han cambiado. Raíz cuadrada. Recuerda que lo que estaba adentro es el cambio. Y el cambio de variable es U. Raíz cuadrada de U. La diferencial de X es diferencial de U sobre 9. El 9 sale como un noveno porque es una integral clásica. Lo extraemos de la integral. Longitud. El 9 salió como un noveno. Integral de 1 a 55. Esta raíz de U sería U a la U medio. Diferencial de U. Teorema fundamental de cálculo para calcular la antiderivada de U a la U medio. Integral de U a la U medio, diferencial de U. Esto, por formulita, por la regla de la función potencia, U a la 3 medios multiplicado por 2 tercios más la letra C, saberes previos, integral de la función potencia. O sea, acá coloco justamente este desarrollo, 2 tercios, U a la 3 medios, evalúas para el límite superior que es 55, evalúas
para el límite inferior que es 1, lo restas y el resultado final de esa integral es justamente 30.14 metros. Resultado final para la longitud de arco o curva para este ejercicio. Bien, chicos, ¿alguna consulta? ¿Desean que haga algún detalle de alguna línea de esta longitud o algo que no se haya entendido? A ver, damos unos minutos para que lo revisen. Es el primer ejercicio de longitud de arco. Esto fue planteado en el 2022-1, en el examen parcial del 2022-1. Revíselo y si hay alguna consulta, nos lo comunican. ¿Sí? Sí, Damos unos profesor, minutos para que... no, ¿Sí? sí, profesor, una consulta. Y si luego, después de derivar, vuelvo a convertir U a X. Correcto. Si vuelves a la variable inicial, tendrías que trabajar de 0 a 6. Solo si regresas a la letra X. Sería de 0 a 6. Pero si te quedas en la nueva variable que es U, sí cambian los límites de integración. Ah, ya, pero no hay problema con si lo resuelvo, o sea, el resultado final lo hago con U o vuelvo con la variable inicial. No habría No problema. hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Lo que no está permitido en el examen parcial es lo siguiente. O sea, llegas acá y directamente de acá, con la calculadora, profe, 30.14 metros. Esto sí no está permitido. Lo tienes que desarrollar con algún método de interacción, sea directo, sea en este caso directo, sea rápido o largo, pero tiene que trabajarse con algún, en este caso, método de interacción, o al menos que se note algo de tu método de interacción. ¿Sí? ¿Se entendió la idea de cómo se está trabajando? Sí, y tampoco, o sea, si tampoco hago la verificación de límites, digamos, si ya hago el intercambio de variable y todo, y cuando reemplazo, vuelvo a la variable inicial, sin haber hallado los límites de integración. Claro, en realidad, si tú regresas a la variable inicial, puedes eliminar la verificación de límites de interacción, o sea, te saltas muchísimos pasos. Y es lícito, porque también se puede trabajar así. Ajá, Ah, ok. entonces la idea, sí, o sea, puedes quitar pasos, no hay problema. Si trabajas regresando a la variable inicial, o sea, quitas muchos pasos, y es normal, porque también estás superando la integral, ¿sí? Lo que no está permitido es colocar directamente el resultado. Eso sí, no. O sea, no es que no esté permitido, te voy a considerar la mitad de puntaje, pero lo ideal es que tengas el puntaje completo. Ah, ok, profesor, gracias. Bien, chicos, tomen nota de ello para trabajar el siguiente ejercicio. Un ejercicio tipo, ¿sí? Muy parecido. Se planteó en el parcial del ciclo pasado, ¿sí? Pero eso lo trabajamos entre unos minutos. Tomen nota de ello y hagan sus consultas. Siempre es importante.
Bien, chicos, continuamos con el siguiente ejercicio. ¿Alguna consulta para saber el tema de longitud de arco? Entonces pasamos al siguiente. El siguiente ejercicio es un poquito más recargado, no complicado. Trabajamos solamente con la fórmula que hemos brindado hace unos minutos. Es longitud de arco, longitud de curva o longitud de segmento recta. Lo primero, reconocer quién sería Y en nuestro caso. Y con su colaboración, ¿quién sería Y? O al menos me confirman si el Y es dato. Este Y es el al que me estoy refiriendo. El Y que estoy señalando acá, exactamente acá, ¿este Y es dato o no es dato en nuestro ejercicio número 2? ¿Qué opinan, chicos? ¿Es dato o no es dato? ¿Sí o no? Recuerden que es dato, porque Y es F. O sea, este F de aquí es básicamente el Y que te están dando, pero te lo están dando de manera implícita, porque recuerda que el Y siempre es F. Entonces ya tienes el valor de Y completamente identificado. Y es la función a la cual tú vas a derivar. Y copiarías básicamente su regla de correspondencia. Es 2 más 2 tercios, paréntesis, x menos 2, elevado a la 3 medios. Ya está. Recuerda que lo que se recomienda siempre es partir de adentro hacia afuera. O sea, calculo primero la derivada y luego ya hago uso de las integrales. ¿Sí? Trabajamos la derivada respecto de la variable x. Entonces, derivamos respecto de la variable x, derivada de y respecto de la variable x. Esto es igual. Trabajamos la regla de la suma para la derivada. Recuerda que la suma de una derivada de una suma es suma de derivadas. O sea que la derivada se aplicaría para cada término. Bien, chicos, solamente para comprobar cuánto es la derivada de un número. ¿Cuánto sería la derivada del 2 que aparece acá? Por teoría, ¿cuánto sería esa derivada? Derivada de un número, derivada de una constante. Recuerden que esa derivada siempre es cerito, lo coloco acá. El más no desaparece. Bajo mi separador, que es más, observas un producto. Número por función. El número siempre sale de la derivada por propiedad. El número siempre se extrae. Entonces, este 2 tercios, ya que es un número, se extrae de la derivada. Esto de acá salta de la derivada y no se afecta. 2 tercios salió por. Y vas a trabajar ahora sí con la regla de la función potencia para esta función que está siendo resaltada de rojito. Regla de la función potencia, el 3 medios, que es el exponente, tiende a bajar por la regla del sombrerito. 3 medios baja. Queda multiplicado por la base, que es x menos 2. El exponente disminuido en una unidad. Quítale 1, un medio. Ya está. Regla de la función potencia para esta función de rojito. Ya la desarrollada. Recuerda que cuando trabajas longitud de arco, al trabajar la derivada, tienes que tener en este caso encontrar una expresión sencilla. Si encuentras algo muy complicado en el examen, significa que algo se te ha pasado. Por ejemplo, acá vamos a encontrar algo muy sencillo porque se va a simplificar. 2 se simplificó con el 2, el 3 se simplifica con el 3 y listo. Ya tengo una expresión muy sencilla de trabajar. Entonces, el y', la derivada de y respecto a la variable x, esto como fracción o como raíz, raíz cuadrada de x menos 2. Listo. Esto es la derivada de y respecto de x. Todo lo reemplazamos en la fórmula de longitud de arco.
Sí, en la formulita de longitud de arco, reemplazando, vamos a reemplazar ello. En la fórmula de longitud de arco. Listo, sencillito, un caramelito, ¿no? Listo, lo reemplazamos en la fórmula. L es longitud de arco, de curva. Integración. ¿De dónde a dónde sería la integración? ¿Cuál es el intervalo cerrado que te brindan como datos? Acá está el intervalo cerrado. Va de 2 a 4. Mayor o igual a 2, menor o igual a 4. Raíz cuadrada. Te indica que tiene que estar el 1. Lo transcribes. Más algo elevado al cuadrado. Y eso, ese algo al cuadrado, esto de acá, es la derivada que tú has calculado previamente. Y eso sería raíz de x menos 2. Lo reemplazas. Raíz cuadrada de x menos 2. Ya está. Profe, entonces, ¿para qué me sirvió esta derivada? Para reemplazarlo en la fórmula. Lo puedes hacer directo también, no hay ningún problema. Pero la idea es que tengas mucho cuidado al momento de operar. Diferencial de x. Recuerden que dentro de la raíz siempre van a encontrar algo sencillo. Al menos en el parcial siempre van a encontrar algo sencillo. Si encuentran algo muy complicado acá, significaría que ha habido un error. ¿Sí? Exponente se va con el índice. Si se va el índice, se va la raíz. Longitud de arco. Integral de 2 al 4. Raíz cuadrada. X menos 1. Diferencial de x. ¿Listo? Menos 2 más 1 menos 1. Y acá lo tienes que trabajar paso a paso o mostrar al menos algún razonamiento que indique que has aplicado alguna fórmula de integración. En mi caso voy a trabajar cambio de variable, que es el método más sencillo. Cambio de variable, regla de sustitución. Tener en cuenta que el cambio de variable siempre es lo que está dentro de la raíz. El u siempre va a ser el radicando de la expresión. Siempre. U igual x menos 1. Procedes a derivar siguiendo el uso de la regla de sustitución. Derivada de u. Derivada de x, la unidad. Derivada de 1, 0. De x, de u es igual a dx. Es una derivación sencilla. Procedemos a verificar los límites de iteración. Debido a que yo quiero trabajar únicamente con u, es por eso que tengo que ver cuáles son los nuevos límites de iteración. Verificando los límites de integración. Listo. Cuadrito doble entrada para trabajar este cuadrito, para trabajar en este caso y verificar si cambió o no cambió. En la mayoría de casos va a cambiar. Sí, vamos a trabajar el cálculo de esta integral, de la integral asterisco, nuevamente. Letra inicial x, va de 2 a 4, el x, mayor o igual a 2, menor o igual a 4, el u es la nueva variable, tu nueva variable es el cambio, ese es el u. Muy bien, verificas, si x vale 2, ¿cuánto sería u, chicos? Si x vale 2, ¿a qué será igual el u? Lo reemplazamos en el cambio de variable. Si x vale 2, ¿cuánto valdría el u? ¿Se dieron cuenta de ello? ¿Cuánto es el u? Sí, 2 menos 1 es 1. Regresas y tienes acá el nuevo límite. 1. Si x vale 4, 4 menos 1, 3. Ya está. Reemplazamos todo en asterisco, que es la fórmula que, o la integral que deseas calcular finalmente. Longitud integral va de 1 a 3 ahora, ya no es de 2 a 4, ahora es de 1 a 3, raíz cuadrada. Lo que está dentro de la raíz es el u. Sí, es el método de integración por sustitución. El de x es el de u.
Ya está. Y regresas a la integral de la raíz cuadrada de u, teorema fundamental del cálculo, corchete, se evalúa para u igual a 3, para u igual a 1, la derivada o la integral de esa raíz, recuerda que era 2/3 de u a la 3/2, un pasito más, lo evalúas en 3, lo evalúas en 1, del siguiente modo, 2/3, en vez de u coloco 3, en vez de u coloco 1, resto, hago uso de la calculadora para tener justamente ya el resultado final de este ejercicio. Listo, eso es todo lo que tienen que hacer para el tema de longitud de arco de una curva. 2/3. Sería 3 elevado a la 3/2, menos 1 a la 3/2 es 3, 1 a la 3/2 es 1, menos 2/3 sería este. 2.80 con 2 decimales de aproximación. Unidades, metros, porque te lo indican en la segunda línea. Bien, chicos, ¿alguna consulta con el ejercicio número 2 de longitud de arco? ¿Se entendió la idea? A ver, damos unos minutos para que lo revisen y para que hagan sus consultas del caso. Igual yo estoy acá en sala, me indican si por ahí hay consultas por los comentarios o por el audio. Muy bien. Bueno, van a trabajar en este caso un ejercicio tipo. Sí, el ejercicio está en el foro de consultas de esta semana. Vamos a ingresar en este caso a la sección. Vamos a módulos. Nos ubicamos en la semana número 9, que es la que está en curso. Ingresamos al foro de consultas. Y aquí justamente está el ejercicio de preparación para el examen parcial. Sí, damos unos minutos para que realicen su resolución. Si hay alguna consulta me indican, sí, y comenzamos a suceder. Vamos a dar 10 minutos para el desarrollo de este ejercicio. Lo cuelan en el foro de consultas durante la sesión de clase, ¿sí? Esto va a ser durante la clase. Va a trabajar con él. Recuerden que esto acá es tema de parcial. Entonces,
trabaje en su ejercicio de verificación en estos momentos. ¿Sí? Les doy unos momentos para que lo realicen y lo cuelguen en su consulta.
Bien, jóvenes, no se olviden colocar en este caso el desarrollo de la verificación de aprendizaje en este caso, en el foro de consultas de la semana 9. Tener en cuenta que para la longitud de curva o de arco, principalmente se está trabajando con la fórmula de integración clásica. Siempre te van a dar en este caso dónde inicia, dónde acaba, y la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función respecto de la variable x elevado al cuadrado multiplicado por la diferencial de x. Recuerden que siempre es dato el intervalo cerrado. Y de aquí podemos ver exactamente que el valor de la letra A y la letra B ya se conocen. El A vendría a ser el valor de 0, el B tomaría el valor de 1 y la función y es una función potencia básica. Lo elevas a la 3 medios, pero tienes que derivarlo. Derivada de y respecto a la variable x, 3 medios baja por la base, exponente menos 1, 3 medios, menos 1, 1 medio, y esto es básicamente la derivada que tendrías que trabajar en la parte interna de la integral. O sea, que lo que tendría que quedarte vendría a ser lo siguiente. Longitud de curva de arco va de 0 hasta 1, raíz cuadrada, 1 más. Como se eleva al cuadrado esto, al cuadrado 9, al cuadrado 4, 9 cuartos, como está al cuadrado, lo medio se va, sería simplemente 1 más 9 cuartos de x, diferencial de x. Esto es justamente la longitud que tienes que calcular mediante sustitución o con cualquier otro método de integración, pero tendría que verse al menos algo en el siguiente. Recuerden que esto acá se hace paso a paso. Paso a paso. Sí, ¿alguna consulta en este caso con el ejercicio de verificación? ¿Todos están trabajándolo o se presentó alguna dificultad con el desarrollo de este ejercicio? Sí, tienen que revisarlo igual. Sí, aquí están las recomendaciones del ejercicio de verificación de aprendizaje para el día de hoy. Hacerles recordar también que el temario se encuentra colgado en Canvas desde hace varias semanas. El temario para el examen parcial, esta es la verificación que han trabajado. ¿Sí? El temario vendría a ser el siguiente. Son 5 preguntas. La semana que viene es el examen parcial. De manera remota. La primera pregunta corresponde a integral impropia. Segunda pregunta, función beta. Tercera pregunta, centroide. Cuarta pregunta, longitud de arco, que es lo que hemos revisado el día de hoy. Y el tema de área en polares para la pregunta número 5. Pueden ir en este caso intercambiados, sí, pero son los 5 temas que se evalúan en el examen parcial. ¿Alguna consulta acerca del parcial, chicos? Algo que no se haya entendido acerca del parcial que se encuentra en Canvas. El anuncio está en Canvas también. Todo conforme con el temario del examen parcial. Recuerden que se aplica lo que se indicó al principio. El parcial reemplaza la calificada número 1, siempre en cuando que el parcial tenga mayor nota que la calificada, y también reemplaza un NS por si no has rendido la calificada número 1, ¿sí? De manera automática. Mencionamos por acá algunos detalles previos. También podrían trabajar lo que es la longitud de arco de una función paramétrica. La formulita es la siguiente, aunque no se evalúa en el parcial, es conveniente en este caso que lo tenga siempre presente. Para el cálculo de la longitud que recorre una partícula, un insecto, alrededor de alguna curva determinada. Por ejemplo, acá te dan una función paramétrica. El parámetro común sería el t, o sea, x está dado en forma paramétrica porque tienes el t, y también paramétrico, y te dan el intervalo. Recuerda que para funciones paramétricas se trabaja con esta integral y una raíz, o sea, lo podrías transcribir del siguiente modo. Longitud de arco de una curva en forma paramétrica, el parámetro común es t, de A hacia B, de 0 a 90, de este modo. La raíz cuadrada no desaparece. La derivada respecto a t, regla del producto para la derivada. Derivas el primero por el segundo, o sea, e a la menos t multiplicado por coseno de t
y esto de acá te indican que tiene que estar en derivadas. O sea, lo derivas y una vez que lo has derivado, recién ahí lo vas a elevar al cuadrado. ¿Sí? Recién que, una vez que derives, ahí recién se eleva al cuadrado, más la derivada de y, que es lo mismo, pero con el seno. Sería e a la menos t. Sí, regla del producto para la derivada, derivamos respecto a t. Lo protegemos. Esto se está derivando respecto a t. Y una vez que tienes la derivada, ahí recién elevas al cuadrado según la formulita de la longitud de arco paramétrica. Recuerda que paramétrico no se evalúa en el examen parcial del curso, solamente en este caso como en este caso algún conocimiento, un alcance, pero no se está evaluando en el examen parcial. ¿Listo? Lo operas y tienes finalmente el valor de, en este caso, de la longitud de arco, y si no te indican nada, estaría simplemente en U, que son unidades de medida. Bien, chicos, ¿alguna consulta en este caso con el tema de paramétrico? Lo único que quedaría acá sería operar. Operar la derivada con la regla de la función, con la regla de la derivada para el producto. ¿Sí? Principalmente. Damos un momento para que tomen nota de ello y luego pasaremos ya a las conclusiones finales, debido a que el objetivo era la primera fórmula de longitudinal. Bien, chicos, conclusiones finales para el día de hoy. Principalmente, para hallar la longitud de arco, no se grafica. Lo único que tienes que hacer es calcular la integral mediante el método de sustitución y verificar siempre el correcto uso de la derivada de la función. Sí, la segunda es para curvas paramétricas, que también lo hemos revisado de manera breve. ¿Alguna consulta acerca de las conclusiones finales del día de hoy? Recuerden que el parcial toca el tema de longitud de arco y únicamente se trabaja con esta formulita que estamos resaltando nuevamente para el parcial. Bien, chicos, ¿alguna consulta acerca del tema, acerca del parcial? Si no hay ninguna consulta, nosotros procedemos a cerrar la sesión de clases, habiendo dado ya las conclusiones finales, que se traducen principalmente en resaltar la única fórmula que se ha trabajado para todos los ejercicios correspondientes a longitud de arco. Esta es la formulita que estamos trabajando nosotros para el día de hoy. La única, mediante el método de sustitución, recuerden que la integral es paso a paso, no se puede colocar directamente el resultado en nuestros ejercicios para el parcial.